Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, usted sabe que hoy teníamos nuestra escuela dominical y estábamos diciendo que estamos estudiando la doctrina bíblica. Y recordaba una anécdota que el hermano, el reverendo Eliodoro Mora nos decía a nosotros allá, una vez que llegó un predicador invitado que él no conocía, pero el predicador hizo algo, hermanos, que empezó y llamó a la gente, y saquen las carteras y vengan para acá y les vamos a ungir y tal. Y después que hizo eso, el hermano Mora nos dijo, el martes hablamos, después del culto, después de la predica, el martes hablamos, por ética, ¿no? Entonces el martes regañó a la iglesia. ¿Quién les enseñó a ustedes? Yo les he enseñado eso. Usted puede venir quien sea para acá y usted tiene que tener la doctrina, tiene que tener. Entonces nos decía, yo a veces estoy sentado escuchando predicadores y estoy medio sentado y medio parado. Es decir, no estoy bien sentado. Pero hay predicadores, dice él, que uno se sienta tranquilo a escucharlo, porque uno sabe que no va a decir nada raro. Y nosotros, aquí comen ustedes de gente que tiene buena doctrina. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Mire, aquí tenemos al reverendo Jaime Botello sentadito ahí que vino hoy a escuchar un buen predicador también. Como mi hermano Orlando Anzola, que es nuestro invitado de hoy, es un hombre que tiene décadas predicando la palabra. Así que nosotros podemos sentar, no se duerma, eso sí, pero siéntese a sus anchas a escuchar y a comer lo que Dios nos tiene en este día. Para nosotros es un privilegio que nuestro querido hermano reverendo Orlando Anzola, quien siempre nos respalda y nos apoya, nos ministre hoy el mensaje de la palabra. Bienvenido, reverendo. Amados, Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Quiero felicitar a todos los que bajaron a las aguas, que Dios les dio esa bendición tan grande. Y a la vez quiero recomendarles a ellos que dieron ya ese paso y a aquellos que todavía no tienen la experiencia gloriosa y maravillosa de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo. Eso es fundamental, esencial. Hermanos que se bautizaron el domingo pasado, tienen que pedirle al Señor que les revista del Espíritu Santo. Y aquellos que todavía llevan 100 años en el Señor y no están bautizados con el Espíritu, deben hacerlo. Leemos la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo hacemos para la gloria de Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Ruego que derrames tu gracia, tu poder sobre tus ovejas, Señor Jesús, sobre cada una de nuestras vidas, que seamos llenos de ti, de tu presencia. Abre nuestro entendimiento para entender esta tu palabra, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en vista de que estamos empezando tan temprano y creo que tengo 2 o 3 horas. Traje un papelito aquí, yo no acostumbro a traer papelito, pero dije, la única manera de avanzar es con este papelito para tratar de lograr el cometido en el tiempo pautado.
intención clara, tiene un objetivo claro, tengo una aspiración muy firme, que usted entienda bien las Sagradas Escrituras y por qué razón fueron creadas y qué es lo que hace la Biblia en la vida del creyente. Entonces, el tema es el propósito. Entonces dije que propósito es objetivo, intención y aspiración. Pero luego el tema sigue diciendo único. El propósito único de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa único? Solo, singular, exclusivo. Entonces yo no puedo agarrar la palabra de Dios, hacer con ella lo que a mí me dé la real gana. Yo no puedo agarrar las Escrituras para estar inventando, para estar sacando versículos de donde tienen que estar y los envío para acá y los envío para allá. Eso es lo moderno hoy en día. Eso es la referencia que hizo nuestro hermano el reverendo Davodian, pastor muy amado nuestro, del reverendo Eliodoro Mora. El reverendo Mora escuchó al predicador y ese predicador hizo una locura. Y el reverendo Mora, por ética ministerial y por cuidar la grey, no lo bajó del púlpito. Pero lo que se hace en esos casos es bajarlo y decirle, deme el micrófono, por favor. Eso es lo que se hace. Pero el reverendo Mora, hombre experimentado en 10,000 batallas, lo dejó que dijera sus disparates. Y por eso le dijo a la grey, el martes nos vemos. Y el martes, bueno, yo no sé si sacó la correa, el fuete, lo que sea, y empezó a darle. ¿Quién les enseñó a ustedes eso? Pero me imagino que habían algunos hermanitos emocionados y se lanzaron a sacar la cartera. Claro, me imagino que uno la sacaban y la cartera estaba vacía, pero la sacaban a ver si les caía algo. Ese es el gran problema. Y hoy en día eso es inevitable. Entonces el pueblo necesita estar bien enseñado, bien formado, bien capacitado, bien adiestrado. Entonces, único, solo, singular, exclusivo. Pero además el propósito único, verdadero, es verdadero, cierto, verídico, real, auténtico, veraz. Ese es el propósito de esta enseñanza, que cumpla su objetivo, que sea exclusivo y que sea veraz. Y luego eficaz. Dice capaz, eficiente y activo. Entonces, esta enseñanza lleva ese objetivo, lleva esa intención, lleva esa aspiración. Esta enseñanza es exclusiva, es única, es absoluta, porque tiene que ver con la palabra de Dios. Y es verdadera porque es verídica, es real y es auténtica. Y es eficaz porque es capaz. La palabra es capaz de hacer lo que nadie puede hacer. Porque es Dios, el autor de su palabra. Entonces, entremos de lleno. Verso 16. El apóstol, inspirado por el Espíritu, dice, toda la Escritura es inspirada. Ya de entrada, yo tengo que entenderlo. Que cuando yo llegue a ese versículo, porque esté leyendo la Biblia en 1 año, o en 6 meses, o en 20 años, o porque me pongo a leer la Biblia a lo loco, a ver dónde me cae el dedo y ahí leo, no importa. Lo esencial es que cuando usted y yo leamos eso que dice allí, toda la Escritura es inspirada por Dios, de entrada, yo tengo que descartar que estoy leyendo un libro cualquiera. Yo tengo que descartar que estoy leyendo un periódico.
Yo tengo que descartar que estoy leyendo un libro de historia, de física, de biología. Estoy leyendo un libro cuyo autor es el Dios vivo, único y verdadero. Y esta palabra es infalible. Entonces, es lo primero que yo debo internalizar. Y lo otro, que si Dios es el autor, Dios es la única autoridad. Entonces, cada vez que yo leo la Escritura, yo tengo que respetar la autoridad del autor. Porque este no es un hombre cualquiera. Aunque fue escrita por 40 hombres en 1600 años, todos estos 40 hombres en distintas épocas, distintas culturas, todos tuvieron algo único y absoluto: la inspiración de Dios, el hálito de Dios que venía a su espíritu, a su conciencia, y les daba para escribir no lo que ellos querían, no lo que a ellos se les ocurría, era la mente de Dios plasmada en un libro. Por supuesto, cuando esto se escribió, no estaba este libro. Estaban los papiros, estaban los pergaminos, pero luego todo eso se fue recogiendo hasta que se imprimieron los 66 libros. Pero Dios es el autor. Entonces, si yo acepto que Dios es el autor de la Biblia, ¿por qué yo en ocasiones la refuto? ¿Por qué en ocasiones yo la cuestiono? ¿Por qué en ocasiones yo dudo de ella? ¿Por qué en ocasiones no me someto a ella? Al someterme a la palabra, me estoy sometiendo al Creador, me estoy sometiendo al Dios omnipotente. Si yo no me someto a la palabra, me estoy colocando en rebeldía. Aunque yo no esté saliendo a una calle, a una plaza pública a gritar, soy igual que un incrédulo. Soy igual que una persona que cuestiona a Dios. Si yo cuestiono la palabra, estoy cuestionando al Creador, estoy cuestionando al Todopoderoso. Entonces surge la pregunta: ¿quién se ha opuesto a Dios y le ha ido bien? ¿Quién se ha rebelado contra Dios y le ha ido bien? Es lo que yo tengo que reflexionar. No importa la edad que tenga, no importa la instrucción que tenga, si sé leer o no sé leer. Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando del Dios vivo, del Creador, del Todopoderoso. Entonces yo tengo que tenerle reverencia a esta palabra escrita. Yo tengo que tener ese norte claro. Voy a leer la palabra, voy a leer lo que Dios dice allí. Dios es el autor. Entonces tengo que cambiar de actitud. Tengo que ser respetuoso. Tengo que ser consciente de que esta palabra, el autor es Dios. Y yo debo respetar esa palabra. Cuando yo leo, y eso lo leemos N de veces, la carta del apóstol Pedro, su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto. Entonces ahí tenemos un verbo que se llama entender. Entonces, si yo tengo que aplicarle entendimiento, porque esto va para el entendimiento,
Esto no va para ningún otro lado. Si yo leo la escritura y la leo sin entendimiento, entonces ¿de qué me quejo? Que yo sea un neófito, que yo no entienda la escritura, que a mí me enrede cualquier cosa, que yo no comprenda nada. Claro, no lo puedo comprender porque no entiendo. Entonces eso es fundamental. Aplicar la poca o mucha inteligencia que tenga. Pero aquí es esencial entender. Entender tiene que ver con comprender. Y por supuesto, luego viene lo esencial, porque yo puedo entender, yo puedo comprender, pero luego no acepto. El único ser humano que continuamente está en rebelión con Dios somos nosotros, los terrícolas. Los ángeles, Satanás, los demonios. La escritura dice literalmente, los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero la mayoría de los seres humanos creen en Dios, pero se burlan. Creen en Dios y no lo respetan. Creen en Dios y no se someten. Entonces después se ponen la mano en la cabeza cuando dicen, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿De dónde me vino esta enfermedad a mí? ¿De dónde me vino este problemón a mí? ¿Y por qué el país está así? ¿Y por qué mi familia está asado? Porque no examino mi vida con relación al verdadero Dios. Entiendo la escritura, pero no la respeto. Entiendo la escritura, pero no me someto a ella. Entiendo la escritura y la cuestiono. Y no me doy cuenta que Dios, que es un ser vivo, que lo ve, que lo examina todo, está examinando mis pensamientos, está examinando mi corazón. Aquí dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular. Ahora, y estos falsos maestros que hay por donde quiera, ¿será que ellos no leen ese versículo? ¿Será que ellos no leen esa revelación? Que no es de interpretación particular, que no es de interpretación personal, pero a ellos les da lomo y solomo, la tuercen, engañan, mienten, falsean. Y como les va bien en apariencia, como la vida les sonríe por ahora, pero a ellos se les olvida que la misma Biblia, el mismo autor de la Biblia, dice por allá en el libro de Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, si Dios no puede ser burlado, ¿eso qué significa? Bueno, que Dios es justo. Y cuando tú menos lo esperes, te va a dar el pago. Y cuando tú veas el pago que te están dando, tú te vas a revolver. Yo me voy a revolver y yo me voy a rebelar. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué la vida me está pagando de esta manera? No es la vida la que nos está pagando. Es Dios que nos está dando el pago de la burla, de la indiferencia, de la rebelión. Por eso es que te dice allí, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano sembrare, aquí no hay diferencia en la siembra. La siembra es una sola, la cosecha es una sola. Lo que varía es lo que se siembra. Dios no tiene que ver con que sea el reverendo Orlando Anzola
con que sea el apóstol tal, el predicador tal. Ay, la hermanita que ya es beata en la iglesia, tiene 2000 años en la iglesia. Qué bueno. El detalle es, ¿qué estamos sembrando nosotros desde que nos levantamos? ¿Qué es lo que sembramos? Desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos. Pensamos que no nos están computando el día a día. Todo eso está computado en la mente de Dios, en el libro de Dios. Y cuando yo menos espero, recibe el pago. Entonces ahí me incomodo, allí me fastidio, allí me molesto. ¿Pero eso por qué? ¿Qué hice yo? Porque siempre pasa lo mismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no aquel? ¿Por qué a mí? ¿A mí por qué? Porque ese es el pago de Dios. Eso es lo que Dios me está pagando. Entonces aquí dice que la Escritura no es de interpretación privada y luego dice, esta es la razón por la cual la Escritura es inspirada por Dios. Aquí lo dice en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos 66 libros que nosotros tenemos hoy aquí, lo escribieron 40 hombres y tomaron 1600 años. Y fue recopilado y hoy nosotros tenemos estos 66 libros. Pero aquí la misma Escritura nos advierte. Ay, pero ¿quién escribió la Escritura? ¿Cómo yo sé que eso es verdad? ¿Acaso Dios bajó desde la tierra para él escribir? Bueno, debe ser que no hemos leído estos dos versículos. Y como no lo hemos leído, estamos en ignorancia. Entonces aquí estamos claros que la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la misma. Cuando yo tengo ese norte claro, es entonces cuando voy a comenzar a entender lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Allí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, coma, una pequeña pausa. Y luego dice, y útil. Útil. El diccionario que dice hay paz, ¿no? Hay paz. Bueno, mientras el joven arregla eso, eche plomo. ¿Qué dice la Escritura? Que es útil. Según el diccionario, útil, provechoso. ¿Qué es útil? Beneficioso. Fíjese bien. Útil, provechoso, beneficioso, apropiado, ventajoso, eficaz, conveniente. Entonces, por donde yo me meta en la Escritura, ¿qué voy a obtener yo de la Escritura? Número 1, provecho. Número 2, beneficio. Número 3, ventaja. Número 4, conveniente. Número 5, es eficaz. Número 6, es apropiada. Entonces, si yo no leo la Escritura, si yo no la entiendo, pues me pierdo todo
no recibo el beneficio de la Escritura. No recibo lo ventajoso que es la Escritura. No recibo lo conveniente que es la Escritura. Ah, bueno, pero como a mí no me interesa el provecho de la Escritura ni el beneficio de la Escritura, no la leo. No la estudio. Porque yo no estoy interesado de que Dios me dé su bendición, de que Dios me dé su provecho, su beneficio. Pero si aquí la Escritura dice que es útil, que es beneficioso, que es provechoso, que es conveniente, ¿de quién está hablando? De la Escritura. ¿De quién está hablando? De la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? De la mente de Dios. Entonces, ¿de quién es la culpa de que yo no aproveche los beneficios de Dios? ¿De quién es la culpa que yo no aproveche el respaldo de Dios? ¿De quién es la culpa de que yo no vea los cambios en mi vida? Esto no va. Vamos a dejarlo que él termine. Y mientras él termina, yo sigo hablando. Si la palabra dice que es útil, y útil es provechoso, y útil es beneficioso, y útil es apropiado, y útil es conveniente, entonces, si yo no obtengo los beneficios de Dios, porque a Dios yo no lo puedo ver, porque Dios es un ser invisible, Dios es un ser espiritual, y por eso Él dejó su palabra escrita, por eso Él dejó en su palabra su voluntad, por eso Él dejó en su palabra todos los beneficios que Dios quiere darte a ti y a mí y darle al ser humano. Pero si el ser humano patea la Biblia, porque a veces nosotros asociamos el patear con los pies. Pero si yo mantengo la Biblia cerrada, yo le estoy diciendo a Dios, no me interesa tu palabra. A mí lo que me interesa es que me resuelvas este problema. A mí lo que me interesa es que me ayudes. A mí lo que me interesa es que me resuelvas esto y lo otro. Ah, bueno, me volví religioso. Me volví como el que le pide a José Gregorio Hernández o a Fray Escoba, a la Virgen de Coromoto. Y eso lo sé yo por experiencia. Años viviendo en la oscuridad y pidiéndole a los ídolos. Pero por supuesto, yo no conocía al verdadero Dios. Yo no tenía su palabra. Entonces, ¿qué iba a recibir yo de Dios? Si yo no tenía las promesas de Dios, si yo no conocía la voluntad de Dios. Ahora no, ahora yo leo su palabra y ahí está su voluntad, ahí está su propósito, ahí está el beneficio. Por eso es que la Escritura dice allí que esta Escritura es útil. Pero yo necesito entender lo que es útil. Yo necesito comprender lo que es beneficioso. Yo necesito entender lo que es ventajoso.
Ya necesito entender lo que es conveniente. Que cuando yo leo los pasajes de la Biblia, lo estoy leyendo para mi bien, para mi provecho, para mi beneficio. Y allí Dios está revelándose su voluntad. La autoridad de Dios está allí. Pero si yo tengo la Biblia cerrada, entonces ¿a qué Dios le estoy hablando? No sé quién nos enseñó esto, no lo sé. Y allí me incluyo yo. Con la diferencia que poco a poco he ido aprendiendo. Porque como yo tengo un máster, un posgrado en idolatría, no, yo sé lo que es eso. Estar haciendo peticiones, rezos y oraciones a unas imágenes que tú sabes bien que no da, pero eso fue lo que me enseñaron, eso es lo que yo creo. Cuando la iglesia, cuando el creyente, cuando el ministro, cuando el pastor, cuando el líder, quien sea, cuando va a hacer oración, cuando va a hacer petición, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, que todo el mundo a lo loco hace oraciones. Y todo el mundo hoy en día pide oraciones, pero con la Biblia cerrada. Ignoramos los atributos de Dios. Y por ignorar los atributos de Dios, entonces nos hemos vuelto religiosos. Que todo el mundo viene a pedir la oración. Todo el mundo pide la oración. Internet está lleno de eso. El celular, las redes sociales, pidiendo la oración. ¿A quién? ¿A quién? Yo no debo, claro que lo hago, no debo de hacer oraciones por Raimundo y todo el mundo sin saber si esa persona tiene cuenta con Dios. Entonces yo voy a estar orando por personas aún dentro de la iglesia que yo no sé si tienen deudas con Dios y que es la mano de Dios que está sobre ellos, que los está castigando, que los está disciplinando, que los está corrigiendo. Entonces, ¿a qué Dios yo voy a estar clamando? ¿A qué Dios yo voy a estar haciendo oración? Claro, yo hago esto porque yo no leo la palabra de Dios. Y como yo no leo la palabra de Dios, entonces no sé qué es lo que Dios dice en su palabra para él poder responder las oraciones. Vamos a ver rapidito en 1 Corintios 11. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y esto especialmente lo leemos cuando se va a ministrar la Santa Cena. Allí es donde se lee, más nunca se lee. Entonces, en 1 Corintios 11. Veamos allí el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa participar de la mesa del Señor de una manera indigna? Habrá que buscar las otras versiones para entender esto bien claro. Pero de una manera indigna es que no estoy apto. ¿Por qué?
porque ando en desobediencia. ¿Por qué? Porque he estado pecando. El problema no es que ande en desobediencia, el problema es que no ande pecando, el problema es que no me he arrepentido. Y lo peor es que no me quiero arrepentir. Es lo peor. Ok. Ahora, ¿cómo Dios resuelve eso? Ah, bueno, porque hay pastores que dicen, no, si tú la quieres tomar, tómala tú, ese es tu problema. Pero tú no la deberías tomar. Pero yo no soy quien para prohibirte. Y así cada pastor en cualquier iglesia del mundo tiene su norma. Pero la norma no es la del pastor. La norma no es la del apóstol, ni del profeta, ni de quien sea. La norma es de Dios. Y la norma de Dios está muy clara. En 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si yo no hago eso, si nadie se me acerca para decirme, mira, ¿qué estás haciendo? Dios dice ahí el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es que Dios todo lo resuelve por medio de su autoridad, de su palabra. Si yo como ministro soy timorato, o no quiero entrar en esos detalles, bueno, la Escritura es la que va a resolver eso. Entonces, Dios dice allí, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué clase de juicio es? Es el juicio que Dios va a derramar cuando se esté tomando la Santa Cena, y yo sé que no debo hacerlo, porque no me he arrepentido. ¿Y cuál es el juicio? Hay 3 clases de juicio aquí. Número 1, por lo cual hay muchos enfermos. Si una persona se enferma, cualquiera que sea su enfermedad, y ha participado de la mesa del Señor indignamente, ¿cómo yo voy a orar por esa persona que tiene un juicio del Señor encima, que la está castigando o le está corrigiendo? Cada quien, por supuesto, es responsable. Pero esto hay que enseñarlo con lujo de detalles. Esto hay que explicarlo para que se meta dentro de nosotros el verdadero temor de Dios. Porque el temor de Dios no es para el pastor nada más, no es para el ministro. El temor del Señor no es para la junta directiva nada más. El temor del Señor es para cada creyente. Y esto es parte de la responsabilidad del ministro, que tiene que enseñar esto literalmente como está allí. Hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros. Se perdió la fuerza espiritual, se perdió el deseo de acercarse a Dios, se perdió el deseo de leer la palabra, se perdió el deseo de adorar a Dios. Me volví tibio, frío. No, porque tengo un juicio del Señor encima. Esa debilidad la está dando el Señor para que yo me entienda, para que yo corrija. Y el último juicio es, y muchos se mueren antes de tiempo. Eso lo maneja solo Dios.
Si la Escritura dice que es útil, que es provechosa, que es de beneficio, entonces yo tengo que aplicar esa palabra. En mi opinión, que no es santa palabra, es mi opinión, no quiere decir que sea así, es mi opinión. ¿Cuál es el problema esencial? Cuando allí dice que la Escritura es útil, porque es inspirada. Amados, la Escritura es una herramienta que Dios dejó para que cada ministro, cada hombre y mujer de Dios y cada creyente aprenda a utilizar esta herramienta. ¿Y cómo lo va a utilizar? Bueno, allí te dice un orden. La Escritura es útil para enseñar. Es decir, que la misma Escritura a mí me va a enseñar. Entonces yo no tengo que estar viendo arriba y abajo preguntando quién me enseña. Yo tengo que ir a la Escritura y yo tengo que decirle a Dios, no entiendo, no comprendo esto, enséñame. Ya yo no sé ni a qué hora empecé. Vamos rapidito al libro de los Hechos. Eso lo ha leído usted y yo lo he leído N veces. Allí en Hechos 8, vea lo que pasó aquí. Vea el detalle de enseñar. Fíjense ustedes lo fundamental que es enseñar. En el pasaje que yo estoy leyendo como lectura, dice que la Escritura, la palabra de Dios, por su Espíritu, cuando yo la estoy leyendo y estoy interesado en ella, Dios por su Espíritu me enseña. ¿Qué me enseña? Lo que no sé. ¿Qué me enseña? Lo que me gustaría saber. Pero si yo soy un tipo de persona que no está interesado o interesada en aprender directamente de Dios, bueno, me quedo en la ignorancia. En Hechos 7 dice allí, en el versículo 30, Victoria, usted la conoce. Felipe estaba allí en el desierto y pasó un eunuco que venía de Jerusalén y adorar, era un prosélito convertido al judaísmo. Venía en su carro desde Jerusalén, iba para su tierra, y dice allí el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le hizo una pregunta al eunuco. ¿Pero entiendes lo que lees? Él está leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo agarra a este hombre de Dios, a Felipe, sube al carro. Felipe se da cuenta que está leyendo el profeta Isaías y lo primero que le pregunta Felipe al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Lo entiendes? Respuesta del eunuco. El eunuco dijo,
¿Y cómo podré? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese eunuco, tú y yo? Muy simple. El eunuco estaba leyendo, pero se le originó un interrogante. Y él le dice, esto que está diciendo el profeta, ¿está hablando de él mismo o de otro? Entonces el hombre que conocía la Escritura, desde allí comenzó a predicarle y a enseñarle. Entonces, si usted lee la Escritura y usted se da cuenta que no entiende, ¿por qué le pasan 10 años, 20 años, 5 años, 3 meses sin entender? Porque usted no pregunta. Primero usted no le pregunta a Dios. Ah, pero usted dice que habla con Dios. Usted dice que usted hace oración. ¿Y por qué no hace una oración de esa categoría? Señor, estoy leyendo estos pasajes y no los entiendo. Enséñame. Enséñame a leer tu palabra. Enséñame a comprender tu palabra. Enséñame. Esa es responsabilidad suya y mía. Esa no es responsabilidad de Dios. Dios ha dicho en su palabra que la Escritura es útil para enseñar. Pero realmente a mí me está enseñando la Biblia. He aprendido yo de la Biblia. Tengo 10 años, tengo 1 año, tengo 100 años y todavía estoy en el mismo lugar. Sigo enredado, sigo confundido, no avanzo. ¿Por qué? Porque no le he dicho al Señor que me abra el entendimiento. O lo otro es que estoy leyendo Génesis o Levítico. Y estoy metido allí en Génesis y en Levítico, en Génesis y en Levítico. ¿Y qué hago yo metido en Génesis y en Levítico? Yo tengo que leer de los evangelios. Ahí están las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es Dios mismo enseñando. Yo tengo que leer las epístolas. Yo tengo que manejar bien el Nuevo Testamento, para luego brincar al Antiguo, salvo que esté estudiando en un instituto bíblico, en un seminario, donde allí me van a dar las instrucciones y me van a enseñar cómo estudiar. El deber ser es estar en los evangelios, porque allí está Emmanuel, Dios con nosotros enseñando. Yo tengo que aprender las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cuando yo maneje bien esos 4 evangelios, que lo entienda, que sepa de qué se trata, entonces paso a las cartas pastorales, a las epístolas. Cuando yo domine bien, lo entienda bien, entonces estoy listo para entrar en el Antiguo Testamento. O puedo entrar al libro de Proverbios, que ese es el libro que nos da mandamientos prácticos de la vida. Ah, pero a mí me gusta leer crónicas. Bueno, sigan leyendo crónicas. A mí me gusta leer cantares, nahuara. A estas alturas hay muchas cosas que yo no entiendo de cantares. Oye, a mí me fascina Apocalipsis, porque yo quiero esos juicios ya, que caigan esos juicios, pero es que el primero que le va a caer es a ti. No, yo tengo que leer, como hizo aquí en el grupo. Felipe se lo enseñó. Luego, ¿qué más dice allí la Escritura? Que la Escritura es útil para enseñar.
¿Ok? Pero no se queda allí. Dice que la escritura es para redarguir. ¿A quién va a enseñar la escritura? A que la lee. Pero si no la lee, ¿cómo le van a enseñar? Pero ahora entramos en algo que es terrible, redarguir. ¿Qué significa redarguir? Amonestar, reprender, rebatir, convencer y arguir. Entonces, ¿de qué me va a convencer a mí la escritura? Bueno, de los disparates que yo pueda estar diciendo. Entonces el Espíritu Santo, que fue quien me inspiró, y yo estoy diciendo cosas que no son, me voy a topar con un pasaje y allí el Espíritu Santo me va a dar a entender, pero yo no había entendido esto así. Yo estoy enseñando mal. Y amonesta, me reprende. No, yo tengo que esperar que venga el pastor para que me reprenda. ¿De dónde sacó usted esa enseñanza? Mientras el pastor no me diga nada, yo voy a seguir haciendo lo malo. Mientras el pastor no me llame la atención, yo no voy a confesar ningún pecado. Como que si el pastor fuera Dios. No. A quien yo tengo que responderle es a Dios. Y cada vez que yo llega a la escritura y yo estoy haciendo cosas que desagradan a Dios, la escritura me está reprendiendo. La escritura me está argumentando. La escritura me está llamando la atención. Pero como ya yo tengo 100 años en el Evangelio, entonces yo le digo a la escritura, no, eso no es así. Yo no lo veo así. ¿Por qué? Y entonces argumentamos allí, calladito o en la mente. Y entonces por eso es que no me arrepiento. Por eso es que no me arreglo con Dios. Porque eso que yo estoy haciendo desagrada a Dios. Pero como Dios no se me aparece en persona, yo sigo para adelante. Pero yo tengo la escritura, que esa fue la que Dios dejó para que me reprenda, para que me redarguya, para que me amoneste, para que me reclame. Si yo quiero argumentar, bueno, argumenta con la escritura, pero no vayas a argumentar ni con tu esposa, ni con tu hijo, ni con el pastor, ni con el jefe. Argumentale a Dios. Pastor, ¿usted cree que esto está mal lo que yo estoy haciendo? ¿Qué te dice la escritura? Bueno, dice que está mal y entonces no, pero es que yo quería que usted me diera su opinión. ¿Y qué valor tiene mi opinión ante la opinión de Dios? Eso es lo que cuenta, hermanos. Eso es lo que cuenta. Entonces, no solamente la escritura allí dice que es útil para enseñar, para redarguir, pero ¿qué dice ahora? Corregir. Corregir. ¿Qué es corregir? Rectificar, enmendar, subsanar, rehacer. Si yo persisto en esa conducta, cualquiera que ésta sea, y no corrijo, es porque sencillamente yo no creo en la palabra. Yo no creo que sea Dios el autor. Yo no creo que sea Dios el soberano. Y entonces por eso yo no me corrijo. Porque el deseo de Dios no es caernos a palo, como muchos creyentes piensan. O muchos creyentes le dicen a otros, no, yo estoy orando para que Dios le dé un palo cochinero, para que aprenda. ¿De dónde sacamos nosotros esa enseñanza?
¿De dónde? Yo invento de nuestra soberbia, de nuestra altivez. Dios no hace eso. Dios es paciente, Dios es longanimo. Y Dios da chance, y da chance, y da oportunidad, porque Él nos ama, porque Él es misericordioso, porque Él es benévolo. Pero va a llegar un día en que te va a sorprender y me va a sorprender. Eso fue lo que le pasó a Sansón. ¿Cuál era el jueguito que tenía Sansón con las mujeres? Nadie lo reprendía. Nadie se atrevía a acercarse a Sansón como lo hizo Juan el Bautista ante el rey. Juan el Bautista sí estaba firme y se le acercó al rey y le dijo: no te es lícito temer a esa mujer. Y el rey trastabillaba, pero la que se endemonió fue la mujer del rey. El rey no se atrevía a decirle a Juan el Bautista nada. Pero un día pasó una fiesta y la hija de Herodías danzó, como danzaban en esa época. Hoy en día están más depravados con las danzas. Bueno, ya danzó. Así sería como el rey vio moverse esa cadera de esa mujer, que el rey con los palos que tenía encima no juegue. Veo aquello. Quedaré de la mitad de mi reino. Pide lo que quiera. Se lo agarró la concupiscencia, lo agarró la lujuria. Y la hija de Herodías, que era una muchacha ahí, que no sabía, el rey está pidiendo. ¿A dónde fue? Ah, bueno, para hacer la mamita. Mamá, el rey me dice que le hago una petición, que me va a dar hasta la mitad del reino. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago, mamita? Y Herodías dijo: wow, esto me llegó como anillo al dedo. Me voy a quitar a Juan el Bautista de encima. Me voy a quitar a este predicador de encima. ¡Lo odio! ¿Y por qué lo odiaba? Porque le decía, le hablaba al rey, pero le hablaba a ella. ¿Y qué dijo Herodías? Le dijo a la muchacha: dile al rey, yo no quiero ningún reino, no quiero nada. Yo lo que quiero es que en un plato me traigas la cabeza de Juan el Bautista. Eso fue lo que ella pidió. Y bueno, el rey no encontraba qué hacer, pero por causa de lo que había prometido delante de todos los invitados, llamó a un guardia y le dio la orden. En minutos estaba en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero hoy en día no hay Juanes Bautistas. Hoy en día todos estamos atemorizados. Tenemos evidencia, hay situaciones donde el hombre de Dios, el creyente o la mujer de Dios, está en cosas que no debe hacer con otra mujer, pero nadie se le acerca. Yo tuve la tristeza bien grande, lamentable. Yo no soy dado a ver internet. Soy dado a investigar, pero está metido en Facebook y no uso nada de eso. No me interesa, porque allí se publica. Pero no sé cómo caí en eso. Y ahí apareció un evangelista que se había hecho muy conocido aquí en Venezuela y publicó ahí en su página
en su página, besándose con una que no era su esposa. Y tuvo la osadía. Y un hombre de data en la fe y en el ministerio tuvo la osadía de decir: ahora sí encontré mi princesa. Ahora sí encontré el amor de mi vida. Con 2 hijos, una esposa tranquila, una esposa que amaba al Señor, y los dos iban en el ministerio juntos. Hasta que un día se divorció y la mujer no se dio cuenta. Hasta que este hombrecito publicaba en Facebook: yo hablé con él y le dije: amigo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Nada, reverendo. Tomé mi decisión, ahora sí estoy con la mujer correcta. Chao. Chao. Entonces, y tengo que terminar. No sé cuándo volveré otra vez, pero volveré. Entonces, estamos allí en enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Hay que educarnos. Tienen que prepararnos de lo que es la justicia, de lo que significa la justicia de Dios. Porque la mayoría de nosotros somos injustos. La mayoría de nosotros cometemos injusticia dentro de la congregación, pequeña, mediana, grande. Dentro de las grandes organizaciones se cometen muchas injusticias. Porque no hemos entendido que Dios es justo y que Él aplica la justicia. Entonces se nos tiene que enseñar qué es la justicia. Entonces la Escritura está hecha para eso. Póngase de pie. Que no es la voz de hombre, sino la voz tuya. Cada vez que la leemos, que la escuchamos, cada vez que la meditamos, Señor. Tu Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que nos la va a mostrar y nos la va a revelar. Pero tenemos que amarla más que a nada, Señor, en esta vida. Porque tu palabra eres tú, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Ellas son las que dan testimonio de ti. Ayuda a tu iglesia, que caminando con Cristo sea una iglesia que te ame con todo el corazón, que te alabe con el corazón y que ame tu palabra, Señor, por encima de cualquier otra cosa. Que podamos enseñarla a otros, que podamos transmitir ese mensaje de manera, Señor, celosa, de manera pulcra, de manera limpia, Señor, como tú lo ordenas. Gracias por esta preciosa enseñanza. Aquí está cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y en la fe para la gloria de tu nombre. Aleluya. Si hay alguien aquí, Señor, aleluya, que no ha arreglado cuentas contigo, esta tarde nos has dicho, Señor, que hay errores que estamos cometiendo y que nos van llevando a la enfermedad. Ayúdanos, Señor. En nuestro corazón, digo, que el que sabe que tiene que hacer algo, lo haga urgentemente antes de que sea tarde, sea que esté escuchando esto para inventar. Ayúdanos a ser íntegros, a ser santos, Señor, a participar de la cena del Señor de manera digna y no indigna, Dios mío. Ayúdanos a amar tu palabra, Dios amado, para obedecerla, para creerla, para vivirla, para la gloria tuya. Oramos por el reverendo Orlando Sola. Dios amado, en el nombre de Jesús. Esta semana va saliendo, Dios mío, aleluya, la gran convocatoria, aleluya, de oración, de búsqueda en el interior del país. Bendícela a ella, mi hermana Marbelis. Llénala de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Cuídale y úngele grandemente cada
día que Él hable de tu palabra, de que como un, porque tu Espíritu Santo tiene envía. Gracias por esta semana, Señor, porque estamos esperando tu regreso, que todos estemos preparados y listos para irnos contigo. Que ni uno solo se pierda, Dios amado, que tu presencia gloriosa bañe